Temor de Dios, significado y naturaleza. ¿Qué significa el temor de Dios en la Biblia? El temor de Dios no es miedo en el sentido negativo, sino reverencia profunda, respeto, asombro y obediencia. Es reconocer la santidad, majestad y justicia de Dios, y vivir conforme a su voluntad. ¿Por qué se nos pide temer a Dios si Él es amor? Porque el amor y el temor bíblicos no son opuestos. Temer a Dios significa honrarlo y tomar en serio su justicia y autoridad. El amor perfecto hacia Dios incluye reconocer su poder y obedecer su palabra. ¿Cuál es la diferencia entre temor reverente y miedo esclavizante? El temor reverente lleva a la obediencia y adoración, el miedo esclavizante paraliza y aleja de Dios. La Biblia enseña el primero y nos libera del segundo. ¿Qué relación hay entre el temor de Dios y la sabiduría? Proverbios 1 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios es el punto de partida para vivir con entendimiento, ya que reconoce la soberanía divina. ¿Puede una persona amar y temer a Dios al mismo tiempo? Sí. En la Biblia, muchas personas temieron y amaron a Dios. El amor lleva a la obediencia voluntaria, y el temor santo refuerza el respeto y la sujeción al Señor. Ejemplos bíblicos del temor. ¿Cómo experimentó Moisés el temor de Dios? En Éxodo 3, Moisés temió cuando se acercó a la zarza ardiente. Quitó sus sandalias y cubrió su rostro en presencia de Dios. Su temor fue reverencial. ¿Por qué los israelitas temieron a Dios en el Sinaí? Porque la manifestación de Dios con fuego, humo, trueno y temblor causó gran temor. Dios usó esa experiencia para enseñarles reverencia. ¿Qué aprendemos del temor de Abraham en Génesis 22? Abraham demostró temer a Dios cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Dios dijo: ya sé que temes a Dios. Su obediencia fue prueba de su temor reverente. ¿Temió Jesús a Dios? Hebreos 5 dice que Jesús ofreció ruegos con gran clamor al que podía librarle de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, mostró reverencia perfecta. ¿Por qué los demonios temen a Dios? Santiago 2 dice que los demonios creen y tiemblan. Temen a Dios por su poder y juicio, pero no le obedecen. Su temor no es reverente, sino de terror. Temor como mandato. ¿Es un mandato temer a Dios? Sí. Deuteronomio 10 ordena temer a Dios, amarlo y servirle. Es un llamado a vivir en sumisión a su voluntad. ¿Qué dice Eclesiastés sobre temer a Dios? Eclesiastés 12 concluye: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios da propósito a la vida. ¿Qué papel tiene el temor en la vida cristiana? El temor de Dios guía al creyente a una vida santa, obediente y confiada. No es terror, sino respeto que lleva a la transformación. ¿Qué pasa si alguien no teme a Dios? Romanos 3 dice de los impíos: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La falta de temor lleva al pecado, arrogancia y rebeldía. ¿Jesús enseñó a temer a Dios? Sí. En Lucas 12, Jesús dijo: temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Promesas y bendiciones del temor de Dios. ¿Qué bendiciones trae temer a Dios? Salmos 25 dice que Dios instruye y revela su pacto a los que le temen. También hay promesas de provisión, protección y sabiduría. ¿Cómo se relaciona el temor de Dios con la provisión? Salmos 34 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dios cuida a quienes lo respetan. ¿Hay paz para los que temen a Dios? Sí. Salmo 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El temor produce seguridad, gozo y paz. ¿Qué dice Proverbios sobre el temor de Dios y la vida larga? Proverbios 10: el temor de Jehová aumentará los días. Vivir con reverencia a Dios conduce a una vida mejor. ¿Es el temor de Dios una fuente de confianza? Proverbios 14: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. El temor reverente produce estabilidad espiritual. Temor en el Nuevo Testamento. ¿Cambió el concepto de temor con la venida de Jesús? No cambió, pero se profundizó. El temor en el Nuevo Testamento sigue siendo reverencial, pero lleno de amor, por la gracia revelada en Cristo. ¿Qué enseña Pablo sobre el temor de Dios? 2 Corintios 7 exhorta a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Pablo lo considera clave para la vida cristiana. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva el temor de Dios? Hechos 9 dice que las iglesias tenían paz, eran edificadas, y se multiplicaban, andando en el temor del Señor. Era una característica vital.
¿Pedro habla del temor de Dios? Sí. 1 Pedro 1 exhorta a conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor guía la vida cristiana. ¿Qué dice Apocalipsis sobre temer a Dios? Apocalipsis 14 llama temed a Dios y darle gloria. Es parte del juicio final. Todos serán llamados a reconocer su autoridad. Temor y juicio. ¿Debe el juicio divino causar temor? Sí. Hebreos 10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El juicio justo debe provocar respeto y arrepentimiento. ¿Qué papel tiene el temor en el arrepentimiento? El temor de Dios lleva a reconocer el pecado y volver a él. Es un despertador espiritual que conduce a la gracia. ¿Temer a Dios nos protege del pecado? Sí. Proverbios 16 dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es una barrera contra la desobediencia. ¿Puede el temor impedirnos acercarnos a Dios? Solo el miedo negativo. El temor santo nos acerca con reverencia, no con terror. ¿Habrá temor en el juicio final? Para los que no conocen a Dios, sí. Pero 1 Juan 4 dice que el perfecto amor echa fuera el temor para los que están en Cristo. Temor versus fe y amor. ¿Se opone el temor a la fe? No necesariamente. El temor santo complementa la fe al dar un fundamento reverente. Pero el miedo paralizante sí puede obstaculizarla. ¿Qué dice 1 Juan 4 sobre el temor? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Se refiere al temor al castigo. El amor en Cristo trae confianza. ¿Cómo equilibra el creyente el temor y la confianza en Dios? Viviendo en reverencia, pero también en cercanía. El temor no excluye la intimidad, sino que la purifica. ¿Puede el temor ser saludable espiritualmente? Sí. Un temor bien dirigido lleva a la obediencia, la humildad y la vigilancia espiritual. ¿Cómo evita uno caer en un temor religioso enfermizo? Conociendo el carácter de Dios, amoroso y justo. La palabra, la oración y el Espíritu Santo equilibran el temor con gracia. Temor y vida cristiana práctica. ¿Cómo se cultiva el temor de Dios? Meditando en la palabra, orando, considerando la majestad de Dios y obedeciendo su voz diariamente. ¿Es posible perder el temor de Dios? Sí, por descuido espiritual, orgullo o mundanalidad. Romanos 1 muestra cómo se apaga el temor cuando se rechaza a Dios. ¿Cómo afecta el temor de Dios nuestras decisiones diarias? Nos guía a actuar con integridad, humildad y justicia, sabiendo que Dios ve y juzga todo. ¿Por qué los líderes espirituales deben temer a Dios? Porque tienen una responsabilidad mayor. Su temor santo protege a la iglesia de abuso y error. ¿El temor de Dios se transmite o se aprende? Se aprende. Deuteronomio 4 dice que el pueblo debía aprender a temer a Dios. También se modela por otros como los padres. Versículos clave sobre el temor. ¿Qué dice Salmo 111? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Qué enseña Isaías 33? El temor de Jehová será tu tesoro. Es una fuente de estabilidad y riqueza espiritual. ¿Qué dice Malaquías 3 sobre los que temen a Dios? Dios tiene un libro donde están escritos los que le temen. Son especiales para Él. ¿Qué dice Proverbios 19? El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Qué dice Hechos 10? En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios honra a los que le reverencian, sin importar raza. Aplicaciones prácticas del temor de Dios. ¿Cómo enseñar a los hijos el temor de Dios? Con el ejemplo, la enseñanza bíblica constante y oraciones. No es imponer miedo, sino mostrar la grandeza de Dios. ¿Qué libros bíblicos destacan el temor de Dios? Proverbios, Salmos, Eclesiastés y Deuteronomio lo mencionan frecuentemente. ¿Se puede tener temor de Dios y gozo al mismo tiempo? Sí. Salmos 2 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Cómo afecta el temor de Dios nuestras relaciones humanas? Nos hace más justos, humildes, compasivos y responsables, sabiendo que respondemos ante Dios. ¿Cuál es el resultado final del temor de Dios? Una vida plena, santa, segura y en paz con Dios, esperando con reverencia su gloria eterna. Temor de Dios y relación personal. ¿Cómo afecta el temor de Dios nuestra manera de orar? Nos acerca con reverencia y humildad. Reconocemos que hablamos con el Creador del universo, lo cual nos lleva a orar con respeto, sinceridad y obediencia.
¿Es el temor de Dios un sentimiento o una actitud? Es una actitud que puede generar sentimientos. No depende del ánimo, sino de una disposición constante de respeto, obediencia y reconocimiento de la majestad divina. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en cultivar el temor de Dios? Isaías 11 lo llama espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu obra en el corazón del creyente para que honre y obedezca a Dios genuinamente. ¿Cómo influye el temor de Dios en la pureza sexual? El temor de Dios es clave para huir del pecado sexual. José huyó de la mujer de Potifar porque dijo, ¿cómo haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? ¿Puede el temor de Dios ayudarnos a resistir la tentación? Sí. Cuando se recuerda que todo está bajo los ojos de Dios, se adquiere fuerza para decir no al pecado y sí a la justicia. Temor en los salmos y profetas. ¿Cómo describen los salmos el temor de Dios? Los salmos presentan el temor como el camino a la bendición, la sabiduría, la intimidad con Dios y la protección. ¿Qué dijo Isaías sobre el temor de Dios? En Isaías 66, Dios dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Temer la palabra de Dios es esencial. ¿Qué denuncia el profeta Jeremías sobre la falta de temor? Jeremías 2 dice sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti. La pérdida del temor lleva a la apostasía. ¿Qué anunció Sofonías sobre los que no temen a Dios? Sofonías 3 habla de pueblos que no se enmendaron, aunque Dios les advirtió. El juicio vino por falta de temor y corrección. ¿Qué dijo Malaquías del temor y la fidelidad? En Malaquías 3 Dios hace diferencia entre los que le temen y los que no. Guarda memoria especial de los temerosos. Temor y adoración. ¿Cómo se relaciona el temor de Dios con la adoración verdadera? El temor reverente lleva a una adoración auténtica, centrada en la santidad de Dios. Sin temor, la adoración puede volverse superficial o irreverente. ¿Puede una adoración sin temor ser ofensiva a Dios? Sí. Isaías 29 denuncia este pueblo se acerca con su boca, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. ¿Qué ejemplo dio David sobre el temor en la adoración? David temió a Dios cuando murió Usa por tocar el arca 2 Samuel 6. Comprendió que la presencia de Dios es sagrada y debe tratarse con respeto. ¿Cómo afecta el temor de Dios a nuestras canciones y liturgia? Nos impulsa a cantar con propósito, humildad y verdad. No cantamos por entretenimiento, sino como ofrenda a un Dios santo. ¿Puede el temor de Dios renovar la adoración de una iglesia? Sí. Cuando una congregación recupera el temor de Dios, su adoración se vuelve más profunda, sincera y transformadora. Temor y el liderazgo espiritual. ¿Qué dijo Moisés sobre el temor y el liderazgo? Moisés pidió líderes temerosos de Dios para juzgar al pueblo. El temor garantiza justicia, integridad y verdad. ¿Cómo afecta el temor de Dios la predicación del Evangelio? Quien teme a Dios predica con fidelidad, sin diluir el mensaje. Anuncia tanto la gracia como el juicio, con temor santo y amor. ¿Qué advertencia dio Pablo a los ancianos de Efeso? En Hechos 20, Pablo les exhorta a cuidar el rebaño con responsabilidad, sabiendo que rendirán cuentas a Dios. ¿Por qué los líderes deben temer más a Dios que a los hombres? Porque Dios es el juez supremo. Temer a los hombres puede llevar a comprometer la verdad. Hechos 5 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo evita el temor de Dios la corrupción espiritual? El temor lleva al arrepentimiento constante, al examen personal y a la fidelidad incluso cuando nadie ve. Temor en la vida práctica diaria. ¿Cómo nos ayuda el temor de Dios a administrar nuestro dinero? Nos hace actuar con honestidad, generosidad y mayordomía. Tememos robar, estafar o malgastar lo que Dios nos ha confiado. ¿Qué efecto tiene el temor de Dios en la justicia social? Nos impulsa a defender al oprimido, rechazar la injusticia y practicar la misericordia, sabiendo que Dios es justo juez. ¿Puede el temor de Dios restaurar matrimonios? Sí. Cuando ambas partes temen a Dios, se perdonan, se respetan y buscan agradarlo, lo que fortalece la unidad. ¿Cómo el temor de Dios nos ayuda a perdonar a otros? Al recordar que también nosotros fuimos perdonados por un Dios santo, tememos desobedecer y negarnos a perdonar. ¿Qué dice la Biblia del temor de los hijos hacia sus padres? Efesios 6 llama a honrar a los padres. El respeto y temor sano en el hogar es reflejo del temor hacia Dios. Temor en la eternidad y la esperanza futura. ¿Habrá temor en la Nueva Jerusalén? No.
Apocalipsis 21 dice que Dios enjugará toda lágrima y no habrá más dolor. El temor santo se transformará en adoración eterna. ¿Qué papel tendrá el temor de Dios en el reino milenial? Isaías 11 describe al Mesías deleitándose en el temor de Dios. El reino de Cristo se caracterizará por justicia y reverencia. ¿Qué dice Jesús del juicio eterno y el temor? En Mateo 10 dice que se debe temer a quien puede echar alma y cuerpo en el infierno, señalando a Dios como juez final. ¿Por qué los creyentes no deben temer el futuro? Porque viven en el temor de Dios, no del hombre. Este temor santo da paz, confianza y esperanza. ¿El temor de Dios será eterno? En un sentido sí, en el cielo habrá una reverencia eterna, glorificada, sin miedo, pero llena de asombro por la majestad de Dios.